movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del movimiento 26 de marzo, integrantes de la Unidad Popular, un martes más aquí con ustedes. Y bueno, y desgraciadamente la realidad nos sigue golpeando y muy duro. Muertes por frío, hambre en la calle y la coalición que sigue en este camino al servicio del gran capital, ¿no? Cuando hacen campaña son todos buenos, llegan las elecciones, al segundo no es que se transformen, sino que simplemente muestran cómo son y que no van a cambiar para nada, ¿no? En América Latina, Estados Unidos y su presidente Donald Trump tuvieron apoyos sustanciales con gobiernos electos por sus propios pueblos. La derecha vergonzante dio paso a los gobiernos de reales derechas, por lo menos hasta fines del 2019, con el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina, Bolsonaro, Piñera, Duque, Moreno, Vizcarra, etc. Pensaban un escenario muy distinto al actual. Pero la realidad política cambió. Tambalea fuertemente la reelección de Trump. Jair Bolsonaro está debilitado institucionalmente y con menos apoyo popular. Lo mismo acontece en Ecuador, Colombia, Chile, con realidades y circunstancias particulares, y en los meses venideros habrá mayor inestabilidad. Este cambio en la situación no es general como consecuencia de avances de luchas, de movilizaciones, ni mayor nivel de conciencia de las organizaciones sociales, políticas antisistema. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los tiempos que se avecinan, dada la realidad mundial, para los pueblos de nuestra región y del mundo serán más difíciles aún. El gobierno uruguayo tiene en su mano la ley que tanto soñó. En efecto, la LUC será una herramienta fundamental para avanzar en que el capital domine mayores áreas de la economía uruguaya. Entre audios con reclamos sugerentes, renuncias varias, funcionarios cesados y la muerte de ciudadanos por frío y hambre en la calle, la coalición comandada por Lacalle Pou muestra debilidad con el capital y dureza con los trabajadores y el pueblo. El neoliberalismo ha demostrado, sin ruborizarse, que no tiene respuestas positivas a los problemas económicos de los pueblos. En Uruguay, el continuismo de las políticas emanadas del Fondo Monetario Internacional fueron línea almibarada para todos los gobiernos desde la salida de la dictadura. Lacalle Pou, Azucena Arbeleche y el Gran Capital proponen descenso de salarios de trabajadores y jubilados y mayor flexibilidad laboral. El IPC se ha incrementado un 7% según el INE, pero los productos más consumidos por la gran mayoría del pueblo, como alimentos, agua potable, energía eléctrica, vienen creciendo por encima del promedio. Los aumentos salariales propuestos por el gobierno no cubren siquiera la inflación. Además, el presupuesto que votará la coalición ajustará el gasto social y se suma una reforma jubilatoria que elevará la edad de retiro y achicará pasividades. Esta realidad marcada claramente
por el oficialismo, tiene otro escenario inocultable. Beneplácito a zonas francas, renuncias fiscales, subsidios, extensión de plazos de deudas para los grandes capitalistas urbanos y rurales, para consolidar que los pobres sean más y además más pobres. En síntesis, la vida del pueblo será cada vez más complicada, dura y compleja. El exoficialismo frente amplista y la burocracia sindical pretenden erigirse como oposición al actual gobierno, pero sus propuestas mantienen la esencia de lo que se aplicó desde el 2005 al 2020. Sin analizar a fondo la deuda externa y su pago, sin tocar la riqueza, sin eliminar subsidios a las grandes empresas, sin defender la industria nacional, ni potenciar en profundidad la salud y la educación pública, no habrá cambio posible a favor de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, porque al pueblo solo lo salva el pueblo organizado. Realidades que se repiten en el día a día, realidades que nos siguen golpeando y con firmas de convenio que cada vez hacen más vulnerable al trabajador en todos sus derechos, que por consecuencia, ¿no?, los van perdiendo. Cae el ingreso en los hogares, el desempleo ya está rozando el 10% en cifras oficiales. Si a esto le sumamos los trabajadores en negro, los seguros por desempleo, realmente la situación está muy, pero muy complicada. Y soluciones reales y eficientes para y con el pueblo, sobre todo con el pueblo trabajador, no hay, no dan, no quieren darlas. Están más preocupados por todos los intereses internacionales, por el gran capital, para que no se sienta ofendido, y siempre están lucrando con el trabajador y el pueblo. Nuestra realidad nos muestra claramente, pero muy claramente, y hay que solo entender y analizar y ponerse a pensar realmente de lo que está pasando, y estamos pasando a ser directamente una colonia finlandesa. Si a esto lo decíamos cuando recién se iba a instalar Botnia, cuando había una extranjerización que venía a gran velocidad y sobre todo tomó estado delirante cuando Mujica era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y fue cuando más se extranjerizó la tierra, y que hoy día ya estamos hablando de alrededor de un 50% del país en manos del monopolio, del monocultivo del eucalipto. No nos está quedando prácticamente nada. Nos están colonizando. Estamos perdiendo patria, perdiendo soberanía. Y nos quieren pintar que esto va por buen camino porque es la única solución. Estamos entregando al país. Estamos cansados de tanto verso y no actuar, no movilizarse. Que se escuchen nuestras voces. La situación
real que golpea al pueblo uruguayo cada vez es más grave, no solo como nos quieren hacer ver con la pandemia, que sí es grave, pero la situación económica se está agravando a una manera, o mejor dicho, a una velocidad impensada. Y volvemos a repetirlo. Nos están colonizando. Como tiempos, años, siglo pasado y el otro anterior, cuando salían las grandes potencias a adueñarse de las riquezas en el mundo, bueno, hoy, pleno siglo XXI, ante nuestros ojos, están haciendo absolutamente lo mismo y les estamos aplaudiendo como focas para que sigan haciéndolo. Llegan a los gobiernos y se olvidan del pueblo. ¿Dónde quedaron las promesas que bien, como dice el dicho, se las lleva el viento? Promesas electorales que después no cumplen. Después dicen, no pensábamos en esta realidad. Y bueno, entonces no hagan promesas. Más vale vayan con la realidad trabajando y a ver cómo sacan todo esto adelante. En medio de una pandemia, un presidente que se va a surfear, un presidente que se hace el buenito comiendo con los trabajadores, es puro marketing. Absolutamente eso. Vaya y visite los barrios con menores ingresos, los barrios trabajadores, los barrios pobres. Abra una heladera y fíjese qué es lo que encuentra. Fíjese de cómo se vienen alimentando los gurises de las futuras generaciones. ¿Qué tipo de alimentación les llega? ¿Cómo hacen frente al ir a un centro de estudio cuando las panzas les chiflan? Cuando no tienen abrigo. Pero esa realidad, los de allá arriba, no la conocen. Miran hacia un costado. No ven lo que realmente está pasando y la situación se sigue agravando. Son muy pocos los que hoy en día están muy bien. Muy pocos. Y se sigue apostando a lo mismo. Se sigue salvando a las grandes empresas, a las multinacionales, y no se les cobra un solo peso de impuestos. Las condiciones laborables son de esclavitud. Por más que en un supuesto caso cumplan con todas las medidas de seguridad, los salarios son indignos. Explotan al trabajador y cada vez más. Y todavía, con los jerarcas del PCNT palmeándole la espalda y arrodillándose ante estos grandes capitales, desesperados porque sí vengan, porque ellos sí siguen llenándose los bolsillos, a costa del trabajador. No están defendiendo al trabajador. Es vergonzoso, lamentable, inmoral lo que están haciendo estos altos jerarcas. Pero ellos siguen y hacen sus teje y maneje para seguir en esos lugares de privilegio y se han olvidado por completo de lo que es el trabajo, de lo que son las 8 horas, de lo que son o de lo que es recibir buenos salarios y estar en buenas condiciones de vida, de lo que es contar con una vivienda digna, salario, educación, salud, posteriormente jubilaciones y pensiones dignas, cada vez más olvidadas. Y hoy en día, donde se apuesta con esta LUC a seguir incrementando la edad de jubilación,
realmente vamos por muy mal camino, compañeras y compañeros. La lucha es cada vez más intensa, tiene que haber más pueblo en calle, tiene que haber más movilizaciones, de lo contrario nos están pasando por arriba y no nos van a dejar absolutamente nada. La realidad es cada vez más dura, como bien lo decimos, y siempre decimos también que no solo criticamos, sino que aportamos y proponemos medidas para salir de toda esta situación. Medidas inmediatas ante la crisis esta que estamos padeciendo económica y sanitaria, porque una van de la mano de la otra. Tendría que haber ya un congelamiento de absolutamente todos los precios de la canasta familiar con anterioridad a todos los aumentos que hemos venido padeciendo este año. Ya tendría que haberse, ni bien se declaró la pandemia, fijación con precios subsidiados de los productos sanitarios, del hipoclorito, del alcohol en gel, otro gran negocio. Desarrollar su producción por el Estado y su reparto gratuito a nivel de asentamientos y barriada de trabajadores. ¿Cómo es posible? Voy a traer a cotación un ejemplo claro. En el sector de los compañeros de la aguja, allá en Montevideo, 15 pesos un barbijo. Y acá los estamos viendo hasta por 100 pesos un barbijo. ¡Qué negocio con la salud! Ni que hablar de la otra parte, ¿no? La farmacéutica y las corporaciones de médicos. Otro gran negocio. Ese juramento hipócrita que hacen. Porque primero está el dinero y después está la salud. No digo en su totalidad, pero que un 99% lucra con la salud es la pura realidad. ¿Y cuánto hay que se calla, no? ¿Cuánto? Tendría que haber habido rebaja de las tarifas públicas y del IVA y sin embargo, ¿qué pasa? Por el contrario, las aumentan. ¿En qué quedamos? ¿Queremos salir de esta situación? O mejor dicho, el gobierno pretende salir de esta situación solamente a costilla de los demás abajo. ¿Se deberían haber prohibido los despidos de los trabajadores? Y que se asegure a todos los trabajadores el 100% de su salario. Acá es clara. El trabajador cobra su sueldo y lo vuelve a gastar. Es toda una cadena. Buenos salarios, buenos ingresos, movimiento de mercado, movimiento económico acá en el interior, el dinero queda aquí, circula aquí, mejoramiento de la situación económica del país. Pero por el contrario, para los gobiernos, para los empresarios, para los grandes dueños, el subir un salario es malo. ¿Por qué? Simple y claro. Su situación económica no les permite cambiar, por ejemplo, el auto. Por ejemplo, irse de viajes, de grandes vacaciones al exterior. Pero el trabajador tiene que seguir padeciéndola. Es totalmente incoherente. Es un abuso. Pero muy pocos lo decimos. Muy pocos nos atrevemos. Hay que subsidiar a la micro, pequeña y mediana empresa de la ciudad y del campo, en tanto se comprometan a mantener el empleo y el salario de los trabajadores. Bueno, y ni que hablar de UPM2, ¿no? Están haciendo lo que quieren. Y el gobierno hace la vista gorda. ¿Se acuerdan, no? Que en campaña iban a revisar el contrato con UPM, que era lamentable. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó? Me pregunto.
Se lo sigue subsidiando. Se les sigue dando todas las posibilidades para acá, vengan y hagan lo que quieran. Se les sigue entregando territorio. Las vías de UPM es algo descomunal. Nos siguen expropiando soberanía, riqueza, tierra, agua. Acá tenemos dos riquezas que ya están faltando en el mundo: el agua y la tierra para producción de alimentos sanos, no basura, sanos, no monocultivo del eucalipto, de la soja transgénica, utilizando cualquier basura como veneno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué ese gran teatro de las elecciones? Si después se olvidan de absolutamente todo lo que prometieron. ¿Qué iban a cambiar? ¿Qué iban a dar solución a esto y al otro? Y por más pandemia, soluciones se pueden llevar adelante. Es más importante el bolsillo de los gobernantes que los gurises coman bien. Es más importante el bolsillo de los gobernantes que los gurises tengan una buena asistencia médica. Es más importante el bolsillo de los gobernantes que los gurises tengan buena educación. Es más importante el bolsillo de los gobernantes que haya salario y condiciones dignas para los trabajadores. Es más importante el salario de los gobernantes que los jubilados tengan una buena jubilación, que los pensionistas tengan una buena pensión. Es más importante el salario y el bolsillo lleno de los gobernantes que defender nuestra soberanía. Bueno, esto es lo que están haciendo. Y no hay. El sistema político actual está más interesado, sin excepciones, de todos los que están en el poder, de seguir en ese poder y pelearse solamente por ese poder. Lamentable el desarrollo que está pasando en las instituciones políticas de nuestro país. Y medidas económicas. Qué bien que se podría hacer, ¿no? Suspender el pago de miles de millones de dólares de la deuda externa y colocar el dinero al servicio de las necesidades de nuestro pueblo. Pero bien decimos y lo volvemos a repetir, para el gobierno es más importante lo de afuera que lo nuestro. Se desviven por todo lo que viene de afuera y el pueblo que pague las consecuencias. Simple y llanamente y bien clarito. No les interesa absolutamente nada el bienestar de nuestro pueblo. Y hay mucho más para hablar de todo esto, pero también queríamos hacer un poco de mención, que ahora se vienen las departamentales, y nuestro departamento no escapa a la realidad del país, ¿no? Realmente apuntando al monocultivo del eucalipto, de la soja, toda esta zona que era absolutamente rica en producir alimentos sanos, hoy en día entregada al gran capital, desapareciendo la tierra fértil, desapareciendo el monte nativo, porque hay algunos que dicen, y muy erróneamente, pero a propósito, los montes de eucalipto no son montes de eucalipto, son plantaciones del monocultivo del eucalipto, algo totalmente diferente, distinto y nada que ver con un monte nativo, con un monte autóctono. Pero no pasa nada, no pasa nada, no hay controles,
y el pequeño y mediano productor cada vez se cuenta con más facilidad con los dedos de una mano, abandonado a la deriva por completo, y ni que hablar de esos productos que son de primera necesidad para una buena alimentación y libre de estos venenos tóxicos que nos fumigan absolutamente todos los días, y que siempre es más negocio eso que estar produciendo en menor escala, pero sí con mejor calidad de aquello que más se necesita, y lo necesita el mundo. Pero aquí estamos al revés. Nos preocupamos más por contaminar que por hacer las cosas bien. Y nos quejamos cuando hay sequía, cuando, por ejemplo, el Río Negro se cruza prácticamente a pie en varios lugares, en el Uruguay, el río Uruguay también, y con una nueva planta de celulosa, trayendo todo lo contaminante hacia aquí por el Río Negro y consumiendo nuestra agua, nuestra rica agua, para que ellos hagan celulosa, y que no dejan absolutamente nada en el país, porque la elaboración, el trabajo que sí da mano de obra y que da riqueza, que da Producto Bruto Interno real, queda todo en Finlandia. El proceso más grande es allá, la elaboración del papel. ¿Y por qué vienen acá? Porque hay tierra fértil, porque hay menos contaminación que ellos, y el papel sale de mejor calidad. Y porque se le da absolutamente todo en bandeja de oro, ni de plata, de oro. Porque en qué cabeza cabe que se traslade en medio mundo para lograr producción, cuando bien podrían hacerlo allá, porque están siendo retirados o echados más bien de toda esa industria contaminante que ya no la quieren en el primer mundo. Pero como nosotros somos un país subdesarrollado, no hay problema. Y bueno, y aquí el gobierno departamental hace algo con respecto a eso. Gobierno departamental, porque aquí, que quede bien claro, no es solo la figura del intendente. Acá están los ediles, los alcaldes y todos los que en su derredor están trabajando, ¿no? En su puesto decir también. ¿Dónde está la oposición? Ah, sí, está, sí. Está porque cuando, por ejemplo, un ejemplo claro de solución de trabajo, del haber logrado una vivienda digna, trabajo digno, como lo fue el Plan Nacional de Vivienda Popular, votaron en contra. Porque estos señores tuvieron sobre la mesa más de un año todo lo que se refería al plan, pero ellos votaron en contra, porque dijeron que no tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo de estudiar 25 artículos. No tuvieron tiempo de darle una solución al pueblo, de contar con una vivienda digna. No tuvieron tiempo. Pero ojo, cuando hay que aumentarse sus viáticos y todo lo que ello conlleva, están a la orden del día. Vergonzosa la participación y estar contando con salarios, que es una vergüenza para la sociedad, para el pueblo. Seguiremos hablando de nuestras propuestas en próximas audiciones por la Unidad Popular, por un lugar en esa junta departamental donde realmente se trabaje por y para el pueblo y que se denuncien muchísimas irregularidades. Muchísimas irregularidades
que la gente conozca qué es lo que se hace. Auditorías absolutamente a todo. Que realmente se sepa qué es lo que se hace con el dinero del pueblo. ¿Dónde va a parar? ¿En qué se gasta? Si vale la pena. Compañeras y compañeros, será hasta el martes próximo, hasta la victoria, siempre arriba los que luchan y no claudican. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo